India es el segundo país más poblado del mundo. Está afrontando un formidable proceso de desarrollo y aunque persista una India de exclusión, es también verdad que existe una India próspera, cultivada y con excelentes centros educativos en la formación en inglés. Para el año 2030, India vivirá el cambio más fuerte, pasando de tener a más de 255 millones de personas en situación de pobreza extrema a tan solo 3,57 millones. Por mostrarlo de otra manera, en la actualidad el 19% de los indios viven con menos de $1,9 al día, pero para el 2030 el porcentaje se reducirá hasta el 0,22%, un logro que tiene que ver con la apertura económica del país asiático. Desde 1990, la India comenzó a integrar su economía en el libre mercado. Liberalizó algunos sectores, como el industrial, privatizó varias empresas, hasta entonces de titularidad pública, y redujo los controles a las inversiones extranjeras. Desde 1999, el PIB de la India ha crecido por encima del 4%, salvo en 2001, que lo hizo un 3,9%, y la renta per cápita ha pasado de 434 euros a 1.717 en menos de 20 años. Todo esto a pesar de algunas barreras económicas propias de los sistemas anteriores. En el 2007, la India solo tenía 124.000 personas que tuvieran más de $1 millón. 2 décadas después, la riqueza se expande, hasta el punto de rozar el millón de personas que acumulaban más de $1 millón. Entre estos millonarios, la riqueza que se reparten es de unos 8.200 millones de dólares, pero para el año 2027 se estima la cifra que ascenderá a 25.000 millones. Ahora, las nuevas estimaciones indican que Nigeria ha eliminado a la India de esta posición, como el país con mayor pobreza extrema. Por otra parte, la población de la India está organizada por un sistema de castas. Estos grupos sociales se ordenan según una estructura jerárquica, basada en la pureza e impureza de las personas. Por lo tanto, la Constitución india de 1949 estableció la abolición de la discriminación por pertenecer a una u otra casta. Esto permitió a una parte de la sociedad acceder a la universidad y a ciertos cargos públicos. Las mujeres igualmente viven una gran desigualdad sobre los matrimonios forzados. Igualmente, aunque la edad legal para casarse se sitúa en los 18 años, muchos menores son obligadas a casarse en matrimonios forzados. Por otra parte, florecen los nuevos ricos, una economía que no para de crecer a ritmos anuales del 7% u 8%, la cual ha sido la excusa perfecta para los emprendedores y potentes start-up en un país donde la tecnología va avanzando. En India se está viviendo la paradoja de que personas que hace menos de 25 años eran de clase media o baja o pobres, hoy son auténticos millonarios. Una realidad que convive con la de estos otros jóvenes con ideas de negocios innovadores y exultantemente preparados. Por otro lado, encontramos la parte de educación sexual en India. Desde que se detectó el primer caso en la década de los años 1980, el SIDA se ha convertido en uno de los mayores asesinos del mundo. En India, el 15% de pacientes con VIH son niños y niñas menores de 15 años, en una época en que la infección del VIH aumenta constantemente. La educación sexual y su integración en el plan de estudios se ha convertido en un problema candente y objeto de un vivo debate en el país. Para India, el programa de educación para los adolescentes, introducido en las escuelas por el Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos, ha experimentado problemas. Ya son 9 los estados que han prohibido el programa. Ahora los y las docentes, reformadores y líderes se preguntan seriamente cómo salvar al país del VIH o SIDA. Si este programa indio se considera confuso e inadecuado, India puede extraer enseñanzas útiles de los programas y planes de estudio de los países europeos. Puede pensar en adaptar el modelo escocés, que, al toparse con problemas en las escuelas católicas, iniciaron inmediatamente un programa aparte sobre educación sexual denominado Call to Love.
que está más en consonancia con la sensibilidad de los niños, niñas y docentes. Muchas mujeres son repudiadas y aisladas cuando tienen el periodo. A esto se le suma la falta de educación sobre higiene íntima que tiene consecuencias directas sobre la salud de las mujeres. Ahora hablemos de Nepal. Con casi 30 millones de habitantes, Nepal es uno de los 50 países menos desarrollados del mundo, situándose en el puesto 145 de 187 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU del 2015. Aproximadamente un 44% de la población nepalí vive por debajo del umbral de la pobreza y un 50% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición. Oxfam ha estado ayudando a la gente de Nepal durante más de 20 años con la idea de crear una sociedad justa y sin pobreza, una sociedad en que las mujeres y hombres disfruten una vida digna, gocen de sus derechos y asuman sus responsabilidades como sus ciudadanos activos de Nepal. Por ello se crean dos programas. El Programa para el Desarrollo Sostenible en Nepal trabaja en 25 distritos del país para reducir la pobreza. Proporciona programas de subsistencia a las comunidades rurales, introducir los temas relacionados con el género y temas para prepararse para los desastres y concientizar acerca de higiene y saneamiento. Por otra parte, el programa humanitario se hablan después de los terremotos del 2015, ya que no solo acabaron con las vidas de muchas personas, sino que también dañaron infraestructuras en las ciudades y en las zonas rurales. Como parte del programa, se trabaja con socios locales para prepararse ante los desastres, con legisladores para modificar el proyecto de ley para la gestión de desastres y con la comunidad para recuperar sus medios de vida y empoderarlas para que sean resistentes. Este programa se centra principalmente en el agua, el saneamiento, la higiene, la seguridad alimentaria y los medios de vida, siendo el género, la protección y la reducción del riesgo de desastres de los puntos claves. Por ello, la Universidad de Oxford dijo que Nepal redujo significativamente su nivel de pobreza extrema en los últimos 20 años, la cual está apoyada en los informes sobre desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para el 2019. Además, Nepal ha impulsado diferentes programas generadores de ingreso y de pequeñas infraestructuras para las familias pobres a través del Poverty Alleviation Fund, de acuerdo con el Economic Survey. 984.421 familias pobres se han beneficiado de los proyectos lanzados por este programa en 60 distritos del país. Asimismo, 44.810 jóvenes trabajadores autónomos han accedido al Fondo de Empleo Autónomo para jóvenes y pequeños empresarios. En el punto de educación sexual, se crea la organización Educa Nepal. En los últimos años se ha avanzado mucho en Nepal en el reconocimiento de derechos de la mujer, pero aún sufren discriminación, maltrato y en muchos casos se llega al asesinato por no dar un hijo varón o la dote que se le pedía a su familia. El tema de la sexualidad apenas se toca en el colegio. Da mucha vergüenza hablar de ello y los adolescentes crecen teniendo que descubrir por sí mismos los cambios en su cuerpo y en sus deseos. También cuando en este programa se aprovechan las visitas a las aldeas para realizar talleres de higiene y para apoyar a cooperativas de mujeres que invierten sus ahorros como incentivo en semillas de plátanos y piñas, en ganado u otros recursos que les sirvan para poder sustentar a sus familias. La educación sobre la sexualidad se introdujo formalmente en el plan de estudio de las escuelas de Nepal para los estudiantes de las clases de 9º y 10º en 2003, como lección obligatoria en la asignatura de Medio Ambiente, Población y Salud. Aunque fue un hito, estaba lejos de ser integral y apropiado para la edad. Con un esfuerzo de promoción de una década de las organizaciones de la sociedad civil, un intento de hacerlo integral y apropiado para la edad llevó al plan de estudios a enmendarse en 2013, para incluir también las materias de las clases de sexto, séptimo y octavo. Sin embargo, el plan de estudios actual todavía tiene varios desafíos estructurales y de implementación. El plan de estudios aún no es apropiado para la edad, ya que la mayor parte del curso se presenta en la clase de 9º. Y el plan de estudios se centra en el aspecto reproductivo más que en la salud sexual y la educación integral en sexualidad.
Es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en el plan de estudios sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Por último, el Centro de Educación Técnica y Formación Profesional ofrece cursos a corto y largo plazo para los que abandonaron la escuela, con respecto a las EIS. Estos recursos incluyen la inclusión de género y la violencia laboral. Igualmente, se está implementando un modelo relacionado con roles de género y violencia, que actualmente no está incluido en las horas crédito de estudio. Además, los profesores están orientados a la inclusión de género y la violencia en el lugar de trabajo y se supone que deben enseñar a los estudiantes más adelante. Para finalizar, Bulgaria se desangra de población a un ritmo de 7 personas por hora. El desequilibrio entre la mortalidad y natalidad y la emigración están arrasando al país más pobre de la Unión Europea a una catástrofe demográfica que le ha hecho perder un 20% de sus habitantes en el último cuarto del siglo. Si en 1989 Bulgaria tenía 9 millones de habitantes, ahora tiene solo 7,2 millones, una caída de población del 20% que no tiene visos de detenerse. Las proyecciones hablan de que en el 2060 la población de Bulgaria habrá caído otro 30%, hasta apenas 5 millones de personas. Las deficiencias del sistema sanitario en Bulgaria, uno de los países comunitarios con menos gasto en salud, explica en parte la elevada tasa de mortalidad. Además, los padres relacionan la decisión de tener hijos con las condiciones económicas. Y por otra parte, el salario mínimo en Bulgaria ronda actualmente los 180 euros por mes. Y según una reciente encuesta, unos 3,8 millones de búlgaros viven con esos recursos, mientras que 1,5 millones de ciudadanos tienen ingresos de entre 300 y 400 euros. En la parte de educación sexual, Bulgaria sigue ocupando los primeros lugares de las clasificaciones europeas que recogen los datos estadísticos sobre el embarazo prematuro y los abortos de muchachas quinceañeras. Es triste porque al mismo tiempo la tasa de natalidad de Bulgaria es baja todavía, aunque en los últimos años ha crecido. Los matrimonios sin hijos son más de 200.000 y los ginecólogos señalan que en 1 de cada 4 de estas parejas la causa de los problemas con la concepción o de la gestación del feto son los abortos. Casi todos los jóvenes búlgaros navegan con frecuencia en Internet, donde hay sitios especializados en salud sexual, que ofrecen copiosa información por preservarse de un embarazo indeseado o de una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, se sigue tropezando con problemas debidos a la ignorancia o negligencia. Con el visto bueno del Ministerio de Educación, se ha empezado una campaña en que ginecólogos y obstetras ofrecen conferencias sobre el sexo seguro en la mayor parte de las escuelas secundarias y tecnológicas de la capital Sofía y en toda Bulgaria. El año pasado lo hicieron en 240 centros de enseñanza media. Este año se estima que serán más, centrando su atención en los grupos de jóvenes de 15 a 19 años.